saludo de bienvenida para cada uno de ustedes. Bendecida Iglesia de Comunidad del Espíritu Santo. Hoy una iglesia crecida en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Y bueno, qué hermoso poder contar con personas nuevas, con personas que han vuelto. La verdad que contentos, felices, dichosos en esta mañana y alabado sea el Señor. Pedimos al Señor que nos bendiga en esta mañana con su palabra, a todos, a ustedes, a mí, a todos, que nos llegue este mensaje. Los invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice el Señor Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les cuento, mis hermanos, que cuando se me asignó el mensaje para este domingo, empecé a buscar, empecé a pedirle al Señor qué palabra nueva llevo. Tú sabes, Señor, que estos hermanos son muy estudiosos, son muy juiciosos. ¿Con qué llego de nuevo? Y el Señor me colocaba este versículo constantemente. Y yo le decía: Señor, pero si este versículo es súper conocido, es fácil de entender. Dame palabra nueva, Señor. Volví a empezar a estudiar, volví a empezar a analizar, y el Señor, Mateo 11, 28, venid a mí. Señor, ¿de verdad? Así es, venid a mí. Ese era el mensaje que el Señor tenía para nosotros en este domingo, y el Señor no se equivoca. Alabado sea el Señor, porque nos sentimos muy complacidos de tener personas nuevas hoy en nuestra iglesia. Hoy hay gloria en el cielo. Y sin lugar a dudas hay gloria aquí también, en la tierra. Nosotros estamos muy felices de poder recibir hermanos nuevos, de poder darles la bienvenida, de poder darles la bienvenida a hermanos que regresan después de un tiempo, e indiscutiblemente darle la bienvenida a nuestros hermanos que son la columna y el baluarte de nuestra iglesia. Y esto me da para pensar que en esa decisión de la palabra para hoy, definitivamente el Señor me respondió: soy yo quien tomo la iniciativa, soy yo quien decido, soy yo quien tengo el control. Y el mismo versículo lo dice: venid a mí, venid a mí. Él es quien hace la invitación. Damos gracias porque Él ha usado al pastor Rogelio, a Luz Ángela, a Norita, a María de la Paz, a Mónica, etcétera, etcétera. Nos ha usado a cada uno para hacerles la invitación a las personas nuevas que están hoy acá. Pero indudablemente que la invitación viene de Él. Venid a mí, dice el Señor. Él tiene la iniciativa y la voluntad de absolutamente todo. El hecho, mis hermanos nuevos, de que estén hoy aquí con nosotros es una voluntad explícita del Señor Jesús. Es Él quien ha tomado la decisión en sus vidas de traerlos hoy acá. Él ha dispuesto todo, ha dispuesto el tiempo, ha dispuesto la disposición de ustedes, ha dispuesto la intención, la motivación, ha dispuesto la razón por la que estén aquí. Y ha dispuesto también esta palabra que el Señor tiene en esta mañana para ustedes. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Trabajados y cargados de qué? Cuando nosotros pensamos en este versículo, inmediatamente nos refleja un trabajo y una carga demasiado duros. Un trabajo y una carga emocional bastante pesada.
algo así como si estuviera él escuchándolos decir, no puedo más, no puedo más, no aguanto más. Yo te invito a que pienses ahora mismo cuál es ese trabajo y esa carga duros que estás aguantando, que estás intentando soportar y que hoy dices, no puedo más. Y si te sientes identificado con esta invitación que el Señor hace en esta mañana, esta palabra es para ti. No importa si vienes por primera vez o si llevas 25 o 30 años caminando de la mano del Señor. Si hoy sientes que hay algo en tu vida que te pesa y que expresas no aguanto más, esta palabra es para ti. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Quizá tu corazón afectivo esté roto, problemas con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, tus finanzas colapsaron, tu salud está en un momento crítico, o la salud de algún familiar, la salud del cuerpo, pero también la salud del alma, de la mente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te está agobiando tanto que puedes exclamar hoy a los pies de Cristo? Hey, Señor, esa invitación es para mí. No aguanto más. Y nos dice el Señor en este versículo también que Él nos dará descanso. Nos ofrece con tanta seguridad un descanso. Yo os haré descansar, dice el Señor. Pues bien, Dios es quien tiene el control de absolutamente todo. Siempre lo ha hecho. Desde el origen de la creación así ha sido. Él es el creador de todo. Varón y hembra los creó. A imagen y semejanza suya los creó, los bendijo, les dio instrucción precisa. Con dolor los vio desobedecer. Y tuvo la iniciativa de brindar misericordia. Y tuvo la iniciativa de brindar una nueva oportunidad. Y así repetitivamente con todos los personajes de las escrituras. Y así repetitivamente contigo y conmigo. Y no le bastó con ello. Al ver la indiferencia e inconstancia de su pueblo, tomó la iniciativa de enviarnos a su propio Hijo, Jesús. Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y tomó la iniciativa de enviarlo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Te consultaron de eso? No nos consultaron. Siempre ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa, sin excepción alguna. Y ahora nos repite hoy, venid a mí y descansad, dice el Señor. ¿Descansad de qué? Este año que estamos hablando de evangelización, todos nuestros mensajes han sido evangelización. Nuestro clamor ahora mismo está con ese precioso énfasis de la evangelización. Quizás sea un tiempo para que recordemos con claridad lo que esto significa. Evangelio, en el griego, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿De quién? ¿Tuyas? ¿Mías? Buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. La invitación es de Él. Venid a mí, yo tengo buenas noticias para ti. Por lo tanto, evangelización. Si evangelios son buenas nuevas de Jesús, evangelización es llevar, compartir, dar a conocer las buenas nuevas de Jesús. Precisamente en el énfasis del clamor de anoche, quienes estamos
participando de ese clamor 24 horas al día durante toda una semana. El énfasis que estamos hoy intercediendo al Señor es porque el mensaje sea fiel, fidedigno, exactamente tal cual como Jesús lo quiere compartir. Si entendemos esto textualmente, que nuestro papel es solo ser mensajeros, quizá ese mensaje no llegue cambiado, alterado, contaminado, y lo haremos tal cual como lo haría Jesús. Es un mensaje de Él, son buenas nuevas de Él. Por eso debemos tomarnos la tarea de conocer bien a Jesús, para no equivocarnos de adulterar su mensaje, para no correr el riesgo de presentar nuestra propia versión del mensaje, sino la que realmente es, la que Él manifiesta en su voluntad. ¿Dónde encontramos su voluntad? En las Sagradas Escrituras, mis hermanos, en la Biblia. Ahí encontramos su voluntad expresada, plasmada. Miles de años escrita, manual de vida. Esa es su voluntad. ¿En qué consisten las buenas nuevas de Jesús? Si vamos a ir a su voluntad, si vamos a ir a su palabra, a buscar cuáles son las buenas nuevas de Jesús, indudablemente que el Nuevo Testamento nos habla con claridad del ministerio de Jesús, de su evangelio. Las escrituras, todas ellas, de Génesis a Apocalipsis, nos hablan de las buenas nuevas de Jesús. Pero hoy el Señor quiere hacerlo sencillo. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y los invito a que lo busquen, por favor, que se relaciona muy de la mano con este de Mateo 11:28 que acabamos de leer. Venid a mí y descansad. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 16 en adelante, nos narra que Jesús se encontraba en Nazaret y estaba en el día de reposo, en el sábado, día guardado especialmente para el Señor. Y los grandes rabinos se reunían en las sinagogas para compartir la palabra, para leerla, para analizarla, para estudiarla. Fíjense en algo, no cualquiera entraba allí. Y Jesús estaba allí. Y se tenía la tradición de que el sacerdote encargado de la sinagoga ese día designaba a algún invitado especial para que leyera las escrituras ese día. Dice el versículo 16 que entró a la sinagoga y conforme a su costumbre se le entregó el libro del profeta Isaías a Jesús. Jesús recibe el libro de Isaías y sin más busca precisamente la palabra que él quería leer ese día. Una palabra conocidísima para los sacerdotes, escribas y fariseos que se encontraban en ese momento ahí en la sinagoga. Lo mismo que hace el Señor hoy con nosotros. Mateo 11:28, venid a mí y descansad. Ya lo conocemos. Ahora el Señor toma una profecía de Isaías, la abre precisamente donde él quería leer. Y dice en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y concluye en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Dice en el 20 que enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó, y en el 21 les confirma a todos los que siguieron observándolo. Todos quedaron sorprendidos de haber escuchado esa palabra de boca de Jesús. Y él les confirma, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque oficialmente ese día, iniciaba Jesús su ministerio. Y él les estaba presentando aquí en este texto qué venía a hacer y en qué consistía su evangelio. Por eso, si nosotros analizamos qué es evangelio, tenemos que analizar este pasaje bíblico. ¿Cuáles son las buenas nuevas de las que habla Jesús? Sin embargo, sigamos el orden de las Escrituras. Dice el verso 18 que el Espíritu del Señor está sobre él. Aquí, simbólicamente, Jesús ya había recibido al Espíritu Santo por medio del bautismo a través de Juan el Bautista. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres sin dinero. A los pobres materialmente hablando. A los pobres económicamente hablando. No. El lenguaje de Jesús siempre debe ser tomado como un lenguaje espiritual. Mi reino no es de este mundo. Mis riquezas no son tomadas como el mundo las ve. Mi versión de la riqueza es muy diferente a la versión de riqueza que el mundo ofrece. ¿A qué pobre se refería entonces Jesús aquí? A los pobres de espíritu. A los pobres de espíritu. Y esta pobreza está más relacionada con humildad que con escasez. Recuerden esto. Está relacionada con humildad, no con escasez. Él estaba anunciando esas buenas nuevas a quienes humildemente reconocían en sus vidas a un ser espiritual superior llamado Jehová Dios, y ahora mismo encarnado en su Hijo Jesucristo, y ahora mismo habitando entre nosotros. Esa es la pobreza espiritual, que es una semilla, es una tierra perfectamente abonada para que la semilla llegue y dé fruto. La pobreza espiritual. Y empieza el Señor a decir, las buenas nuevas son para ellos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, hay algo bien importante en este pasaje bíblico. El Señor Jesús presenta las buenas nuevas, pero también habla de las malas. Presenta las buenas noticias, pero también habla de las malas noticias. Y si entendemos el lenguaje perfecto del Evangelio, esto significa. ¿Cuáles son las malas noticias? Aquí explícitas en este pasaje. Llamémoslas pecado. Observémoslas despacio.
Los invito a que extraigan en una hoja y anoten cuáles son las malas, cuáles son las buenas. Es bueno que hagamos ese ejercicio. Dice el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y comienza. A pregonar libertad a los cautivos. Primera mala noticia, cautiverio. Vista a los ciegos. Segunda mala noticia, ceguera. Libertad a los oprimidos. Tercera mala noticia, opresión. Espiritualmente hablando, se llaman pecado. La ceguera es desconocer, puede ser rechazar, puede ser desobedecer la voluntad de Dios. No vemos por ningún lado la voluntad de Dios. O la vemos pero la rechazamos. O la vemos pero la desobedecemos. O la vemos pero la manipulamos. Unas veces sí, otras veces no. ¿Qué sigue después de la ceguera? El cautiverio. Perdemos la libertad. Eso es el significado preciso de cautiverio. Perder un estado de libertad. ¿Bajo qué? Bajo el espejismo que ofrece el libertinaje. No queremos límites. Queremos hacer lo que se nos venga en gana. Eso es libertinaje. Y nos vamos detrás de ese espejismo y sin querer caemos en cautiverio. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en cautiverio. Así le pasaba a algunos del pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Algunos estaban conscientes de por qué estaban en cautiverio, otros no, otros no les importaba. Otros estaban felices, mezclando sus principios, sus valores, su doctrina con otros pueblos. Estaban felices siendo sometidos y cautivos. No se daban cuenta. Cautiverio. ¿Y qué vendría después del cautiverio? La opresión. Dice el Señor a los oprimidos. ¿Qué es opresión? Maltrato. Es el maltrato que se comienza a recibir como consecuencia de todo esto. Es todo lo que llevas, lo que puedo llevar como carga pesada, como trabajo duro. El Señor habla de quebrantamiento. Ese quebrantamiento indudablemente que también entra a ser una mala noticia, porque es un dolor desgarrador emocional, es un dolor desgarrador espiritual que hay en nuestro corazón a causa del pecado. ¿Qué es pecado? A veces esa palabra nos da como temor, miedo, otras veces nos da como fastidio religioso. En realidad, ¿qué es pecado? Pecado es errar, fallar en el intento por dar a un blanco. Imaginémonos con un arco lanzando flechas a un blanco sin acertar absolutamente ni siquiera al tablero. Pero caprichosamente insistimos en lanzarlas, rechazando una instrucción que nos puede dar alguien para que nuestra puntería mejore. Exactamente lo mismo pasa con el pecado.
Caprichosamente insistimos en que es por ahí, llenos de terquedad. Es por ahí. Y Jesús mostrándonos la instrucción y el manual. Si dejaras de hacer y apuntar para allá, quizá atinarías mejor en el blanco. Todas estas malas noticias son pecado. Ceguera, cautiverio, opresión, el mismo quebrantamiento. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que el Señor ofrece? Para la ceguera ofrece vista, vista a los ciegos, luz en la oscuridad. Tú y yo, mis hermanos, somos llamados a ser luz del mundo en medio de la oscuridad y sal de la tierra. ¿Qué más es vista? Su verdad, su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué más es vista? Su instrucción, su palabra, la Biblia. Esa es la vista que el Señor ofrece. Esa es la buena noticia que el Señor ofrece. Y nos ofrece libertad, libertad del cautiverio, aún sin identificar que somos cautivos. El Señor nos ofrece que seremos puestos en libertad por su gracia, por su voluntad, por la misma voluntad por la que estamos hoy aquí. Y nos ofrece libertad de opresión, libertad del maltrato, libertad de esas consecuencias duras, de la culpa, por ejemplo. Nos ofrece libertad. Pero hay algo hermoso que el Señor nos ofrece. Sanar a los quebrantados de corazón. El Señor nos ofrece una sanidad. Fíjense en la diferencia entre ofrecer sanación y sanidad. Sanidad a los quebrantados de corazón. A quienes verdaderamente están dolidos en su corazón a causa del pecado. Y el Señor ofrece una sanidad interior, una sanidad plena, una sanidad integral. ¿Recuerdan cuando Jesús hacía milagros? Los milagros, mis hermanos, los milagros pueden solucionar una situación temporal o específica, pero no siempre te dan la sanidad integral en tu vida. Por eso Jesús sanaba físicamente y una vez realizado el milagro les decía: vete y no peques más. La sanidad en Cristo cambia totalmente nuestra vida. Un milagro puede cambiar una situación urgente, específica, pero la sanidad en Cristo nos cambia plenos, totales, íntegros. Ahora sí, vendría el verso 19. A predicar el año agradable del Señor, el favor del Señor, la gracia del Señor. Qué bueno es tener el favor del Señor en nuestra vida, mis hermanos. Qué bueno es tener la confianza y la seguridad de que contamos con su favor todos los días, cada día. Y aquí dice el año, y no se refiere al año de 365 días. Ese año agradable del Señor es el tiempo del gobierno del Señor en tu vida, en mi vida. ¿Cuánto tiempo? Eterno. Ese año es para siempre. Es el año agradable del Señor para siempre. Estas son las buenas nuevas que ofrece Jesús. Pero indudablemente que requieren de una palabra especial. Venid a mí. Arrepentimiento. Conversión. Eso significa venid a mí.
Retomamos Mateo 11:28. Venid a mí. Si nosotros compartimos las buenas noticias, vamos concluyendo, indudablemente tenemos que no callarnos ante las malas noticias, hablar del pecado. Y si hablamos del pecado, indudablemente tenemos que hablar de arrepentimiento y de conversión. Venid a mí. Las buenas nuevas de Jesús no incluyen que el ser humano muera en pecado, sin esperanza. Las buenas nuevas incluyen que el ser humano vea que su única esperanza es la gracia de Dios, comprada con la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Y arrepentimiento es girar en la dirección contraria a donde vamos. Por eso el Señor en Mateo 11:28 nos dice con autoridad, es una invitación amable, pero aquí ya vamos ahondando un poquito más en lo que significa este versículo. Venid a mí, ahora mismo. Retomad el camino correcto. Dejad de ir por donde vas porque vas equivocado. Venid a mí. Esto significa venid a mí. Arrepentirnos. Me arrepiento de ir por allá y ahora me voy por acá. Por donde me está invitando el Señor. Pero primero me quebranto de corazón. Primero soy humilde espiritualmente. Primero reconozco que hay un ser superior por encima mío. Primero reconozco que yo no soy el más importante. Está mi Señor y mi Salvador. ¿De qué serviría recobrar la vista? Adquirir conocimiento de quién es Dios si no cambiamos nuestra manera de actuar. ¿Recuerdan al profeta Oseas en el capítulo 4 y verso 6? Conocidísimo, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. No hubo nadie que les dijera. No, el Señor lo aclara allí precisamente en qué consistía la falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Punto seguido. Por cuanto desechó el conocimiento, yo lo echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidó la ley de Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. ¿Cuál era la falta de conocimiento? Desechar y olvidar la palabra de Dios. Si recobramos la vista, si vemos la luz en medio de la oscuridad, si conocemos la verdad del Evangelio, pero seguimos el mismo rumbo que traíamos, en algunas cositas cambio, en otras no. Esto me parece muy religioso, esto lo voy a obviar. Esto sí, por aquí sí tiene lógica. ¿Cuándo piensas obtener el año agradable y favorable del Señor? Por eso decir yo creo es mucho más que decirlo, mis hermanos. Es mucho más que sentirlo emocionalmente. A veces decimos con mucha pasión, yo creo. Es hacerlo realidad integral en nuestra vida, mis hermanos. Por eso en las evangelizaciones no invitamos a cambiar de religión, sino invitamos a obtener y preservar una relación constante con Dios, en la cual Él es el primero, pero tú eres el segundo. Y una relación es de dos, y una relación es constante, integral, todo el tiempo. No los domingos, no los martes, no los jueves. Los lunes tengo libre, los miércoles tengo libre, los sábados tengo libre. No, todo el tiempo mi relación con Dios. Indudablemente que en evangelización hay otra palabra que se nos une de la mano y se llama testimonio. En varones les cuento que el jueves hicimos un ejercicio muy especial. Compartimos cada uno una posible manera o una experiencia de la cual hayamos tenido concreta
en la cual hayamos compartido el evangelio a otra persona. ¿Cómo compartiríamos nosotros el evangelio? Y hubo aportes muy interesantes. Cada aporte fue edificante. Hablamos de presentar el pecado y el arrepentimiento, como lo estamos hablando hoy. Hablamos de escuchar con el corazón abierto y ser empáticos, de tener compasión como la tuvo Jesús. Pero al momento de definir el testimonio, se nos dio una tarea, un ejercicio. Que el testimonio se construye de la base de quiénes éramos y en qué hemos sido transformados. Y cuando yo fui a hacer esa tarea, me quebranté mucho. El explicar quiénes éramos y en qué hemos sido transformados a veces nos puede llenar de ego. Yo me guardé esta enseñanza hasta para contar nuestro propio testimonio. Hay que ser humildes y tener un constante arrepentimiento. No hay que olvidar, mis hermanos, que nuestra naturaleza caída nos hace pecadores todo el tiempo. Por lo tanto, ese testimonio debe ser contado con humildad de pecador, con actitud de arrepentimiento constante y con gozo por la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Ese soy yo. ¿Cuántas veces no he contado mi pasado y es muy triste? Pero a veces confieso que me he llenado de vana gloria contando mi presente. Y también allí debemos rendirnos a los pies de Cristo y contarlo con humildad y con mucho cuidado, de no sentirnos más que los demás. En mi presente no soy perfecto. En mi presente debo agradecer al Señor, porque posó su mirada en mí, porque me rescató. Y solo quiero esforzarme cada día por agradecerle a Él por eso. Como lo diría un filósofo y teólogo de esta época, el secreto de la vida está en reconocer a Dios y sus principios, en ser humilde y reconocer que nos equivocamos, en corregir con disciplina nuestro camino y en tratar bien y respetar a los demás. Eso mismo nos decía Jesús en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero el segundo, y no menos importante que el primero, es que amarás a tu prójimo, lo respetarás como a ti mismo. Así que, hermanos que nos acompañan hoy por primera vez, tengan la seguridad de que aquí encuentran cristianos, pero no santos, ni perfectos, ni nos creemos ni mejor ni más que nadie. Entre más años llevamos de la mano de Jesús, más nos damos cuenta que aquí nos reunimos cristianos, que reconocemos que estábamos perdidos y que fue Él, Jesús, en su iniciativa, quien nos invitó, venid a mí, quien nos llamó, quien nos perdonó y quien nos sanó. Todo porque Él así lo quiso. Venid a mí, dice el Señor, y descansad en mí. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya vimos cuál es el trabajo duro y cuál es la carga dura. Y dice el Señor, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque el Señor nos hablará de mansedumbre y de humildad. ¿Será que nos hace falta un poquito de eso? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces lo queremos ver difícil y complicado. Yo quería buscar una palabra difícil, nueva, que impresione, que impactara. Y el Señor quería mostrarnos hoy algo sencillo, fácil. ¿Por qué se complican? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y nos advierte, mi yugo es fácil, ligera mi carga. No lo es así la carga del pecado, ni las consecuencias. Yo hoy quiero invitar a las personas que nos acompañan por primera vez, a quienes han vuelto, y también a quienes no faltamos nunca a esta reunión, a que me acompañen a expresarle al Señor una oración de fe. Pero más que repetir, implicaría sentirla en nuestro corazón. Acuérdense lo que decía Jesús de la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, entra en la intimidad de tu corazón, cierra la puerta para que nadie vea con vanagloria lo que estás haciendo. Y exprésale a mi Padre lo que tienes en tu corazón. Mi Padre ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Esta oración, más que repetirla, implica sentirla en nuestro corazón. Más que decirla con elocuencia y saberla de memoria, implica sentirla con dolor en nuestro corazón de que somos pequeños, indefensos, vulnerables, que estamos cansados de llevar este yugo y esta carga. Esta oración no nos salva en sí misma. Lo que realmente nos salva es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero guarda esta oración y cuando tengas dudas, desiertos, ábrela, léela y medita en ella. Nos va a ayudar mucho en aferrarnos a nuestro Jesús, a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Te pido que me acompañes allí donde estás. Y cierra tus ojos y ve sintiendo cada palabra que le dices al Señor. Señor Jesús, gracias porque me amas. Repite conmigo, gracias porque me amas. El estar hoy aquí demuestra tu amor por mí. Gracias porque moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Señor, yo entiendo que te necesito. Quiero hoy abrirte la puerta de mi corazón y de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que ocupes el trono de mi vida. Yo ya no quiero estar más allí. Que tu Espíritu Santo haga morada en mí. Que sea mi ayudador, especialmente en los días más difíciles. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Amén.